Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el ciclo celular, específicamente vamos a ver una comparación entre los dos procesos en células eucariotas, mitosis y meiosis. Para repasar un poco y ubicarnos de qué vamos a hablar, como ya has visto en las unidades anteriores, el ser humano está compuesta por células eucariotas, específicamente de tipo animal, donde va a contener un núcleo y en el interior del núcleo va a estar almacenado toda la información genética en el ADN. ¿Sí? Que todo ese ADN va a estar compactado. Para iniciar, empezaremos con los cromosomas, ¿sí? Un poco de vocabulario para que hablemos todo de la misma manera. Iniciaremos con el cromosoma, que quizás lo van a ver escrito CR como abreviado. Entonces, la imagen que tenemos acá, lo que representa es un cromosoma, ¿sí? Con una cromátida. Es decir, un cromosoma sin duplicar y con una sola cromátida. En la siguiente imagen seguimos teniendo un solo cromosoma, pero en este caso este cromosoma está duplicado. Y tenemos dos cromátidas hermanas al estar duplicado, es decir, que este lado es una copia idéntica de esta. ¿Sí? Ustedes ya lo han visto dónde sucede y en qué proceso ocurre. Entonces, si nos vamos específicamente a la especie humana, tenemos 46 cromosomas en nuestras células. Esos 46 cromosomas los podemos asociar en 23 pares. ¿Sí? Acá tenemos 22 más un par extra que es el par sexual. Llegamos a los 23 pares y todos están asociados con su cromosoma homólogo. En este caso vamos a tener 46 cromosomas no duplicados. ¿Sí? Cada cromosoma tiene una sola cromátide, es decir, 23 pares o 46 cromosomas, si los contamos uno por uno. Luego de la fase S, ¿sí? En el ciclo celular, dentro de la interfase, va a ocurrir la síntesis o la duplicación de ese ADN y vamos a tener, ahora sí, 46 cromosomas, ¿sí? Pero cada uno va a estar duplicado, es decir, cada uno va a tener dos cromátidas hermanas, pero seguimos teniendo la misma cantidad de cromosomas, 46 cromosomas o 23 pares. Entonces, en ambos momentos, tanto en el primer momento como en el segundo momento, tenemos células diploides. Estamos hablando de células diploides, es decir, que tiene el doble del material genético. Si tenemos 46, en este caso, en la especie humana. También en la especie humana, ¿sí? Podemos encontrar células que van a tener 23 cromosomas duplicados. ¿Sí? Ya no tenemos más 46, sino que solamente vamos a tener 23 cromosomas duplicados. Y al estar duplicado, cada cromosoma va a tener dos cromátidas hermanas. ¿Sí? En este caso, en cada par teníamos dos cromosomas, ahora tenemos uno solo. En el par sexual recién teníamos XY, ahora por azar tenemos AX. Y también en las células podemos encontrar este otro caso, donde seguimos con los 23 pares de cromosomas, pero en este caso no están duplicados, es decir, tienen una sola cromátida. Ambos tipos de células van a ser células haploides. Si acá tenemos 23 cromosomas, en la anterior teníamos 23 pares de cromosomas, simples o duplicados, pero eran 23 pares, es decir, 46 cromosomas. En esta ocasión tenemos solamente 23 cromosomas. Si son células haploides, o también las pueden ver como N, y a las células diploides las pueden encontrar como 2N. Una vez que ya hemos determinado este vocabulario para poder entender y continuar, vamos a ingresar específicamente en los dos procesos, tanto en mitosis como en meiosis. Los dos tipos de procesos son divisiones celulares, ¿sí? Que vamos a tener distintas etapas. Vamos a tener la interfase, la mitosis con 4 etapas en su interior y la citocinesis. La meiosis va a constar de una interfase, de una meiosis 1, 4 subetapas, una citocinesis 1, una meiosis 2, 4 subetapas y por último una citocinesis 2. Pero solamente se tiene una etapa de preparación, es decir, solamente se obtiene una interfase.
¿Sí? En ambos procesos ocurre una sola interfase. Si observamos esta imagen, si esta la tienen en el cuadernillo, van a observar que en la columna central van a mostrar los procesos que tienen en común ambos procesos, tanto la mitosis como la meiosis, y a sus laterales las diferencias. Si nosotros hacemos una mirada macro, ¿sí? Vemos de dónde iniciamos, ¿sí? Podemos decir que iniciamos de dos células iguales, en este caso son diploides, y vamos a terminar en distintos tipos de células. ¿Sí? En la mitosis terminamos con células idénticas a las que le dio origen. ¿Sí? En cambio, en la meiosis, estas células, las 4 células hijas, van a ser diferentes a la que le dio origen. Es decir, partimos de células diploides, por ejemplo, en este caso, y vamos a llegar en mitosis a células diploides, y en meiosis vamos a partir de diploides a células haploides. Es decir, en la mitosis se mantiene el número cromosómico y en la meiosis se va a reducir a la mitad. Ahora vamos a ver específicamente algunos cambios o algunos procesos diferentes en cada uno. Entonces, vista izquierda, si ustedes miran la pantalla, van a tener a izquierda la mitosis, a la derecha la interfase. Entonces, la meiosis. La primera etapa sí que es de interfase, que es un crecimiento y organización celular, además de duplicación del ADN en la fase S y duplicación de organelas. Es un proceso similar en ambas ocasiones, en ambos fenómenos, ¿sí? Tanto en la mitosis como en la meiosis ocurre aproximadamente lo mismo. Después, si vemos la meiosis, tenemos una meiosis 1 y una meiosis 2. En este caso vamos a tener dos divisiones, una primera división y una segunda división. En cambio, en la mitosis solamente tenemos una única división. ¿Sí? Este doble división, es decir, que su núcleo original se va a dividir 2 veces, ¿sí? Va a generar 4 células, es lo que nos permite reducir el número de cromosomas. En cambio, en la mitosis su núcleo se va a dividir una sola vez y vamos a tener 2 células y por lo tanto vamos a mantener el número específico de cromosomas. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Entonces, una de las grandes diferencias o uno de los procesos más importantes de meiosis con respecto a la mitosis es un hecho que ocurre en la profase 1. ¿Sí? En la meiosis 1, hablamos de cromosomas homólogos. En la profase 1, específicamente, ocurre el proceso de entrecruzamiento o crossing over, que lo pueden encontrar con cualquiera de esas dos palabras. ¿Qué es? Como dice su palabra, es un entrecruzamiento, ¿sí? Un intercambio de genes, de material, de ADN entre los dos cromosomas homólogos. Entonces, se aparean, es decir, se juntan los dos cromosomas y se produce el intercambio. Intercambian material genético. Este intercambio va a depender de cada cromosoma, ¿sí? De cada par, cuál es el intercambio. Y este intercambio lo que nos produce, esta es una imagen, es más un gráfico, ¿sí? Pero podemos ver que una vez que se produce el entrecruzamiento, las 4 cromátidas son diferentes. Entonces acá empieza a jugar el papel de la variabilidad. En la metafase, ¿sí? Que sería la segunda luego de la profase, va a venir la metafase. En la mitosis, los cromosomas se ubican individualmente en el plano ecuatorial. En cambio, en la meiosis, en la metafase 1, los cromosomas se van a ubicar no individual, sino de a pares homólogos en la línea ecuatorial, ¿sí? Van a estar los cromosomas homólogos donde hubo intercambio, que acá se llega a ver, se van a ubicar en la línea ecuatorial. El siguiente paso es la anafase, ¿sí? Que acá teníamos los cromosomas individuales que se ubicaban en la metafase. En la anafase estos cromosomas se van a separar, es decir, cada cromosoma se va a separar en sus cromátidas hermanas. Una cromátida hermana va a ir hacia el polo norte, por así decirlo, y la otra cromátida al polo sur en cada uno de los 4 cromosomas que teníamos en la célula original. Si se separan solo las cromátidas hermanas. En cambio, en la meiosis 1, en la anafase 1,
lo que se van a separar van a ser los cromosomas homólogos. ¿Sí? No es que se van a separar las cromátidas como en este caso, sino que las cromátidas hermanas van juntas y lo que se va a separar o dividir son los cromosomas homólogos. En la telofase, casi terminando el ciclo, vamos a encontrar que estas células que se están terminando de formar, obviamente acá falta el proceso de citocinesis para que se complete totalmente la división y tener 2 células, vamos a tener 4 cromosomas en cada célula. Es decir, vamos a tener células diploides. Y en la telofase 1 de la meiosis vamos a tener 2 cromosomas en cada célula. Van a estar duplicados cada uno, pero vamos a tener la mitad de la información genética de lo que teníamos acá. Entonces, las células formadas en mitosis van a ser diploides. En cambio, las células formadas en meiosis 1 van a ser células haploides, con los cromosomas duplicados, pero son células haploides. Todos estos procesos es lo que va a permitir, lo que son esenciales para la reducción en el número de cromosomas. Por eso yo necesito que se separen en este punto donde se separan las cromosomas homólogos, es donde estoy reduciendo la cantidad de número de cromosomas que va a obtener cada célula. Entonces, este sería como un esquema similar al que tenemos en inicio, nada más que está un poquito más simplificado para que sea más fácil de observar. En estos casos partimos de 2 células diploides, es decir, y en este caso con 2 cromosomas. Durante la mitosis se van a ubicar los cromosomas en la línea ecuatorial, se van a dividir las cromátidas hermanas y voy a tener 2 células diploides idénticas a la célula madre o a la célula que le dio origen. En cambio, en la meiosis, luego de la duplicación, aparece en la profase 1 el intercambio de genes, ¿sí? El intercambio de ADN, que es el entrecruzamiento. Cuando ocurre la división, se van a separar los cromosomas homólogos. Luego vamos a entrar en la meiosis 2, donde los cromosomas se van a ubicar en el plano ecuatorial individualmente, se van a separar las cromátidas y vamos a obtener 4 células haploides porque tienen la mitad del material genético, es decir, acá tenemos un solo cromosoma, partimos de una célula con 2 cromosomas. Entonces tenemos la mitad del material genético y a su vez cada una de las células es diferente a la progenitora. Ninguna tiene la misma información, ¿sí? Tiene una variabilidad. Esta variabilidad se da a través del entrecruzamiento y la segregación al azar de los cromosomas. El proceso de meiosis solo ocurre en células diploides porque el proceso de meiosis es reducir a la mitad, ¿sí? Generar nuevas células, pero reducir a la mitad el número de cromosomas. Entonces sí o sí necesito partir de células diploides. En cambio, la mitosis puede ocurrir en células diploides o en células haploides, porque en ambos tipos de células se va a mantener el número de cromosomas. Este es un cuadro que lo pueden tener similar o el mismo en cada uno de sus cuadernillos, donde acá tienen las diferencias escritas, ¿sí? Entonces van a ver en qué células se van a formar, ¿sí? Acá teníamos haploides, diploides, acá solamente diploides en meiosis. ¿Cómo van a ser las hijas que se van a generar? ¿Sí? Dos idénticas, 4 diferentes, que van a encontrar que en algunos casos las podemos denominar gametos o esporas, según de la especie que estamos hablando. ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí? En los individuos unicelulares va a ser su reproducción asexual por mitosis, y en los organismos pluricelulares va a ser el crecimiento celular de algún tejido o de un órgano, ¿sí? De lo que se necesita, o el crecimiento del individuo en sí, y la meiosis va a ser para la formación de gametos para la reproducción sexual. Como vimos, mitosis tiene una división, meiosis tiene 2. Los cromosomas, ¿cómo se van a ubicar? ¿Sí? En su plano ecuatorial se van a ubicar de a 1 en la mitosis, y en la meiosis se van a ubicar de a pares homólogos en la meiosis 1, ¿sí? En la primera parte. Mitosis no hay recombinación,
entonces no va a haber variabilidad. En cambio, en la meiosis sí hay recombinación y es uno de los factores que aporta variabilidad. Es decir, esto está relacionado con que son células diferentes y estas son células idénticas. Y después, en la anáfasis se van a separar las cromátidas, ¿sí? Las cromátidas hermanas, y en la meiosis se van a separar. En la primera división celular o en la primera meiosis se van a separar los cromosomas homólogos y en la segunda las cromátidas hermanas. Entonces, acá tenemos un pequeño GIF o animación de cómo se van a ir sobre la mitosis y la meiosis. Si nosotros observamos el primer dibujo que corresponde a la mitosis, ¿sí? Va a ser de una célula, se va a dividir en dos y va a generar dos células idénticas a la inicial. En cambio, en la mitosis vamos a empezar a generar cambios de esas células y van a generarse 4 células diferentes a las originales. En la mitosis se sabe decir a veces que se generan clones, en la meiosis se van a generar gametas. Con respecto al número de cromosomas, se mantiene constante en mitosis. En meiosis, en la primera división, ya se reduce a la mitad. Y por último, las 4 células obtenidas, las 4 células llegan a ser haploides con la mitad de los cromosomas. Esto sería un ejemplo en la especie humana, con 23.